En un tranquilo restaurante de Manhattan, Sarapina Whitmore, una exitosa directora ejecutiva sorda, esperaba su cita a ciegas, conteniendo la respiración. Cuando Clinton llegó y se dio cuenta de que ella hacía señas, el desdén se reflejó en su rostro. Murmuró: «Esto es absurdo». Tiró la servilleta y salió, dejando tras de sí miradas y susurros. Una mesa más allá. Elias Carter, padre soltero, le había estado enseñando lenguaje de señas básico a su hija de 7 años, Audrey. Captó las manos temblorosas de Sarapina, sostuvo su mirada y señas lenta y deliberadamente a través de la sala. «Mereces algo mejor hoy, mañana y siempre, de verdad, para ti también». La luz dorada de Le Bernardine proyectaba cálidas sombras sobre los manteles blancos esa noche. Pero para Sarapina Whitmore, el mundo existía principalmente en texturas y vibraciones visuales. A los 32 años, había convertido Whitmore MedTech, de una startup de garaje, en una fuerza revolucionaria en tecnología de asistencia médica. Su producto estrella, Arcadia, prometía subtítulos en tiempo real impulsados por IA que podrían transformar la forma en que las personas sordas se desenvolvían en entornos profesionales. Sin embargo, allí estaba sentada, ajustándose los audífonos con nerviosismo, alisándose el vestido de seda esmeralda que había elegido específicamente porque su madre dijo una vez que resaltaba la determinación en sus ojos. Sorda de nacimiento, Sarapina aprendió desde muy joven que el mundo se dividía en dos bandos. Aquellos que vieron primero su discapacidad y esas almas excepcionales que la vieron a ella. Los años de infancia en los suburbios de Connecticut habían marcado profundamente su psique. Burlas de patio de recreo, imitando sus patrones de habla. Maestros que le hablaban a su intérprete en lugar de a ella y esa devastadora relación universitaria con Marcus, quien la había llamado sordera, agotadora la noche que se fue. Estas heridas se habían calcificado como una armadura, impulsándola a demostrar que la competencia no necesitaba sonido. Clinton Hayes parecía diferente en sus intercambios de mensajes. Un capitalista de riesgo de 35 años, presentado a través de amigos en común, había sido encantador al escribir, hablando de arte e innovación con sorprendente profundidad. Pero en el momento en que entró por la puerta del restaurante 20 minutos tarde con su traje Armani y una sonrisa practicada, Sarapina leyó las microexpresiones que la gente oyente nunca percibió. Pudo ver el leve surco de su frente cuando la vio haciéndole señas al camarero. El inconsciente retrocedió, la forma en que su mano se tensó sobre su teléfono. Ella lo intentó de todos modos, escribiendo rápidamente en su teléfono para mostrárselo, explicándole que podía hacer Lipre si él hablaba con claridad. Le mostró el prototipo de Arcadia en su tableta. Las palabras que aparecían en elegante letra como ruido ambiental del restaurante fueron capturadas y categorizadas. Pero el rostro de Clinton ya se había cerrado. Esa expresión particular de una inconveniencia que ella conocía demasiado bien. Cuando él habló, captó claramente las palabras de sus labios. «Esto es absurdo», pensé. No me había dado cuenta. La servilleta blanca golpeó la mesa con más fuerza de la necesaria. Se levantó, murmuró algo que podría haber sido una excusa y salió, dejándola sola en un charco de luz dorada. Mientras otros comensales fingían no mirar, una mesa más allá, Elias Carter le estaba enseñando a su hija el gesto de agradecimiento cuando se desarrolló la escena. A sus 36 años, tenía la tranquila confianza de un hombre que había reconstruido su vida tras la tragedia. Sus manos, marcadas por años de mantenimiento de aviones en el aeropuerto JFK, se movían con sorprendente gracia mientras le mostraba a Audrey la forma correcta de la mano. Había empezado a aprender lenguaje de señas americano hacía 6 meses. Al principio, solo quería enseñarle a su hija que la comunicación era más importante que las palabras. Ahora, viendo a la mujer de la mesa de al lado luchar por mantener la compostura mientras su cita la abandonaba, algo se revolvió en su pecho. Alias comprendía íntimamente el abandono. Hace 3 años, había estado en el turno de noche cuando su esposa Sara empeoró su lucha contra la leucemia. Para cuando llegó al hospital, ella ya no estaba.
La culpa casi lo destruyó. Todos esos turnos extra para pagar las facturas médicas les habían robado sus últimas y preciadas horas. Desde entonces, había reestructurado todo en torno a estar presente para Audrey. Rechazó ascensos que requerían viajar. Luchó por turnos diurnos que coincidieran con el horario escolar. Había aprendido que el amor significaba estar presente, especialmente cuando era inconveniente. Audrey, de 7 años, con la mirada observadora de su padre y el espíritu amable de su difunta madre, había estado practicando su alfabeto en lenguaje de señas toda la semana. Le había dicho a su clase de 2º grado que quería hablar con todo el mundo, incluso con las personas que hablaban con las manos. Ahora observaba con la claridad sencilla de la infancia cómo el hombre malo dejaba en paz a la bella dama. «Papá», susurró. «¿Por qué se fue?» Ella solo hablaba con las manos. Elías se encontró con los ojos de su hija. Luego miraron a la mujer que luchaba por mantener su dignidad. Mientras el restaurante bullía de susurros, reconoció la particular soledad de ser invisible, el peso de la incomodidad ajena ante la diferencia. Sin pensarlo demasiado, levantó las manos, atrapando a la mujer. La atención de Audrey con un suave gesto. Luego, lenta y deliberadamente, asegurándose de que cada seña fuera clara a pesar de su técnica de principiante, hizo la seña: «Te mereces algo mejor». La mujer abrió mucho los ojos y sus manos, que habían estado temblando en su regazo, se detuvieron. Elías continuó, añadiendo señas que había practicado. «Hoy, mañana, siempre, de verdad, para ti también». Sabía que su gramática era imperfecta, sus movimientos inexpertos, pero el mensaje provenía de algo más profundo que el lenguaje. Audrey, reconociendo algunas de las señas, añadió su propio saludo entusiasta, sus pequeñas manos formando hermosos círculos con una imprecisión encantadora. Sarapina sintió que algo se quebraba en su pecho, no se rompía, sino que se abría. Este desconocido y su hija no la habían visto como una inspiración ni una carga, sino simplemente como una persona que merecía la más mínima bondad. Entre lágrimas, sonrió y luego respondió con la seña: «Gracias». Señaló el menú de postres y luego su mesa. La invitación era clara. Elías miró a Audrey, quien ya se estaba bajando de la silla emocionada, y asintió. Se acercaron a su mesa con la naturalidad de quienes entendían que las mejores conexiones a menudo surgían de momentos inesperados. Sarapina sacó su teléfono y escribió rápidamente: «Soy Sarapina, directora ejecutiva de una empresa de tecnología médica. Ahora me recuerdan que el éxito profesional no te inmuniza de la humillación personal». Su humor autocrítico sorprendió a Elías, quien esperaba una ira tenue o un retraimiento herido. «Alias», dijo lentamente, asegurándose de que ella pudiera leerle los labios, y luego lo deletreó con los dedos. «Elías es de mantenimiento de aeronaves en el JFK. Actualmente le estoy enseñando a mi hija que hay más de una manera de saludar». Señaló a Audrey, quien ya le mostraba su cuaderno de práctica lleno de tablas de lenguaje de señas dibujadas a mano. Las letras J e I se confundían constantemente con la encantadora lógica de una niña de 7 años. Sarapina corrigió con suavidad la confusión de letras de Audrey. Su método de enseñanza era paciente y juguetón. Le mostró a la niña cómo Jai dibujaba su figura en el aire mientras permanecía quieta, y luego celebró con un sutil baile de alegría cuando Audrey acertó. La interacción fue tan natural que Elías se encontró observando el rostro de Sarapina, no con lástima ni curiosidad por su sordera, sino con genuino interés en la mujer que podía hacer reír con tanta libertad a su habitualmente tímida hija. Pidieron postre de chocolate para compartir. Aunque Audrey se llevó casi todo, y la conversación fluyó entre señas, habla, notas escritas y las entusiastas charadas de Audrey cuando olvidaba una seña. Sarapina explicó Arcadia. Sus ojos se iluminaron al describir un futuro donde las personas sordas no necesitarían intérpretes para las reuniones de la junta, donde los estudiantes podrían ver las palabras de sus profesores en tiempo real, donde el aislamiento por la falta de comunicación podría volverse obsoleto. No se trata de arreglarnos,
escribió, mostrándole a Elías los prototipos de interfaz. No estamos rotos. Se trata de hacer que la información del mundo sea accesible también en nuestro idioma. Como construir rampas en lugar de esperar que todos usen escaleras. Elías asintió, entendiendo más de lo que ella esperaba. Después de la muerte de Sara, dijo con cuidado, sabiendo que Sarapina le leía los labios. Me di cuenta de cuánto de la vida ocurre en los espacios entre palabras, en el aparecer, en el estar presente. Audrey y yo empezamos a aprender lenguaje de señas americano porque él hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, porque cada idioma es una puerta y queríamos poder abrir tantas como fuera posible. El camarero, que rondaba nervioso cerca, finalmente se acercó con la cuenta. Cuando Sarapina la tomó, lo vio susurrarle algo a otro camarero que miró hacia la puerta por donde había salido Clinton. Captó fragmentos en sus labios. Hayes, el nuevo chico dorado de Crossview. El nombre Crossview le provocó escalofríos. Corbin Cross, el director ejecutivo de la empresa, había sido su crítico más acérrimo, cuestionando constantemente si alguien con una discapacidad comunicativa podría dirigir eficazmente una empresa tecnológica. La velada terminó con un intercambio de números y el entusiasta abrazo de Audrey, que no requirió traducción. Mientras Elías ayudaba a su hija a ponerse el abrigo, hizo señas con cuidado. Nos vemos. La respuesta de Sarapina fue inmediata. Ojalá que sí. Pero ninguno de los dos podría haber predicho cuán pronto ni bajo qué circunstancias sus caminos se cruzarían de nuevo. Por la mañana, el video estaba por todas partes. Alguien había filmado la dramática salida de Clinton. Captando su expresión de disgusto y el rostro de sorpresa de Sarapina con total claridad, el subtítulo decía, un colega de capital riesgo sale al darse cuenta de que su cita es sorda. En cuestión de horas, se había compartido miles de veces con comentarios que iban desde la indignación solidaria hasta bromas crueles sobre esquivar una bala. Sarapina lo descubrió cuando Amanda Louisa, su jefa de relaciones públicas, la llamó a las 6 de la mañana. Amanda, de 29 años y muy leal, había trabajado con Sarapina desde los inicios de Whitmore MedTech. Comprendía el delicado equilibrio que se requiere para sortear la percepción pública como directora ejecutiva con discapacidad en el sector tecnológico. Tenemos que adelantarnos a esto, dijo Amanda. Dijo a cuando se encontraron en la oficina de Sarapina. La junta directiva ya está nerviosa por la presentación en el Hospital St. George la semana que viene. Les preocupa que esto te haga parecer vulnerable. ¿Dudó? Vulnerable. ¿Quieres decir que me hace parecer discapacitada? Sarapina hizo gestos con frustración. Amanda, que había aprendido lenguaje de señas específicamente para comunicarse mejor con su jefe, respondió con señas. O sea, da munición cruzada. Ya ha estado difundiendo rumores sobre tus limitadas habilidades de comunicación. Esto encaja perfectamente con su narrativa. La reunión de la junta directiva de esa tarde fue peor de lo esperado. 12 ejecutivos, la mayoría hombres blancos mayores de 50 años, estaban sentados alrededor de la pulida mesa de conferencias discutiendo el problema de imagen de Sarapina, como si ella no estuviera allí. Harold Morrison, el principal inversor, le sugirió que mantuviera un perfil bajo hasta que se asegurara el contrato en St. George. Quizás Amanda pueda encargarse de la presentación, sugirió. Sin mirarla a los ojos, Sarapina se puso de pie, exigiendo atención sin hablar. Señaló deliberadamente mientras Amanda interpretaba. Si me escondo ahora, confirmo todos los prejuicios que dicen que las personas sordas no pueden liderar. Arcadia existe porque entiendo lo que significa ser excluida de las conversaciones. Eso no es una debilidad. Es nuestra ventaja competitiva. Pero vio el escepticismo en sus rostros, los cálculos sobre los precios de las acciones y la percepción pública. Mientras tanto, en el hangar de mantenimiento del JFK, Elías experimentaba su propia versión de atención no deseada. Sus compañeros de trabajo habían visto el video y alguien lo había identificado al fondo. «Oye, capitán, salva a una zorra», gritó Derek,
uno de los mecánicos más jóvenes. Aunque su tono era más burlón que cruel. Te vi jugando a Noche de brillante armadura. Pero estaba buena. ¿Entiendes algo de eso? Elías apretó la mandíbula, pero siguió trabajando en el componente del motor que tenía delante. Es una persona que fue maltratada. Demostré decencia humana básica. El hecho de que pienses que eso es notable dice más de ti que de mí. El taller se fue en silencio, recordando que Elías, a pesar de su semblante tranquilo, había sido técnico de aviación militar y había estado en 3 misiones en Afganistán. Nadie insistió más. Esa noche, Audrey llegó a casa de la escuela con preguntas. La madre de Emma dijo que la guapa mujer que hablaba con las manos ahora es famosa, pero no tan famosa. ¿Por qué la tratan mal? Elías se arrodilló junto a su hija, eligiendo sus palabras con cuidado. A veces, cariño, la gente tiene miedo de lo que no entiende. Y en lugar de intentar aprender, eligen ser crueles. Por eso estamos aprendiendo lenguaje de señas americano, ASL. ¿Recuerdas? Para entender más y poder ser amables con más personas. Tanto Sarapina como Elías se encontraron buscando sus teléfonos varias veces, escribiendo mensajes que no enviaron. Sarapina quería disculparse por la atención mediática que podría haber afectado a Audrey. Elías quería comprobar si estaba capeando la tormenta, pero ambos se contuvieron, temiendo complicar aún más una situación ya de por sí compleja. 3 días después, todo se agravó. Se publicó una declaración que cuestionaba si las empresas deberían priorizar la diversidad sobre la competencia al elegir socios de tecnología médica. Aunque Sarapina no fue nombrada directamente, el momento fue inequívoco. Corbin Cross apareció en un popular podcast de negocios sugiriendo que ciertas limitaciones en el liderazgo podrían representar riesgos en escenarios críticos de comunicación. El ataque fue calculado y efectivo. 2 posibles inversores se retiraron de las reuniones. La Junta del Hospital St. George solicitó garantías adicionales sobre el equipo de desarrollo de Arcadia. Amanda trabajó 18 horas al día intentando refutar la narrativa, pero el daño se estaba extendiendo. Entonces ocurrió el incidente que lo cambió todo. Sarapina había estacionado en el estacionamiento para visitantes del Hospital St. George para su presentación reprogramada. Había pasado la mañana practicando su discurso, decidida a demostrar que su sordera era irrelevante para el potencial revolucionario de Arcadia. Los materiales de la presentación eran perfectos, el prototipo impecable, su confianza se recuperó a base de fuerza de voluntad. Al arrancar su Tesla, notó que el pedal del freno se sentía suave, pero lo atribuyó a su nerviosismo. El coche avanzó normalmente a primero, pero al acercarse a la empinada rampa de salida del taller, frenó para la curva y solo sintió una holgura leve e inútil. El coche siguió rodando, ganando velocidad en la bajada. Pisó el freno frenéticamente, pero nada. El freno de mano no se accionaba. Sus manos, tan expresivas al hablar, se sentían torpes al volante mientras intentaba evitar otros vehículos. Su mundo permanecía en silencio, salvo por la vibración de su corazón palpitante. Elías había estado haciendo una entrega al departamento de mantenimiento del hospital. Piezas de avión que habían sido enviadas por error a JFK. Caminaba de regreso a su camioneta cuando escuchó el sonido distintivo de una falla en los frenos. Un chirrido extraño que conocía de años de trabajo mecánico. Vio el Tesla plateado rodando demasiado rápido. Vio la cara de pánico del conductor y no creyó haber actuado. Grabby, tomando una tiza de un carrito de mantenimiento cercano, corrió hacia el vehículo. Con señales manuales que cualquier piloto reconocería, le indicó a Sarapina que se dirigiera hacia la pared del garaje, usando la fricción para reducir la velocidad. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, metió la tiza debajo de la rueda trasera y se lanzó hacia el capó. Sus manos llenas de cicatrices encontraron el cable del freno de emergencia justo cuando el coche se acercaba a la barrera de hormigón del garaje. Tiró con todas sus fuerzas y el Tesla se detuvo a 3 pasos del desastre. Sarapina se quedó paralizada, con los nudillos blancos sobre el volante y el pecho agitado.
Elías apareció en su ventana, con el rostro sereno a pesar de su pulso acelerado. No habló, no dio por sentado que ella pudiera oírlo. En cambio, simplemente dijo con señas, «Estás a salvo». Luego, más despacio, «¿Estás herida?». Ella negó con la cabeza y de repente, salió del coche a sus brazos. Protocolo y decoro olvidados tras un desastre inminente. El abrazo duró solo unos segundos antes de que Sarapina se apartara, avergonzada. Pero Elías ya estaba examinando el coche. Su expresión pasó de la preocupación a la sospecha. Se metió debajo del Tesla, usando la linterna de su teléfono para iluminar el sistema de frenos. Lo que encontró le heló la sangre. Los pernos de la línea de freno se habían aflojado no lo suficiente como para causar una falla inmediata, pero sí lo suficiente como para crear una fuga lenta que se manifestaría después de conducir una corta distancia. Marcas recientes de herramientas marcaban el metal, y una grasa industrial distintiva, no utilizada en la fabricación de Tesla, marcaba los puntos de sabotaje. Fotografió todo y luego se lo mostró a Sarapina. «Esto no fue un accidente», dijo con señas. Sus movimientos eran cuidadosos y claros. «Alguien hizo esto». Las implicaciones flotaban entre ellos, pesadas e innegables. Las manos de Sarapina temblaban al responder con señas. «Cruzada, tiene que serlo, pero no podemos probarlo». «Quizás todavía no», dijo Elías en voz alta, sabiendo que ella podía leerle los labios, pero la gente que hace cosas así suele cometer errores. «Tenemos que informar de esto a seguridad. Consigan las grabaciones». Hizo una pausa al notar algo. «Esa grasa es de aviación, no automotriz. Un tipo muy específico. Alguien quería que pareciera una falla mecánica. Pero usaron los materiales equivocados». Llegó la seguridad del hospital, seguida de la policía. La investigación comenzó de inmediato con Elías proporcionando un testimonio técnico detallado sobre el sabotaje. Sarapina reprogramó su presentación, pero esta vez con otra energía. Alguien había intentado hacerle daño, posiblemente matarla, porque la veían como una amenaza, lo que significaba que se daba cuenta con total claridad de que estaba ganando. Esa noche, Elías insistió en llevar a Sarapina a casa. Audrey estaba en su clase de violín, lo que les daba tiempo para procesar los acontecimientos del día. En la práctica camioneta de Elías, rodeada de los restos habituales de la vida de madre soltera, hojas de tareas, cajas de jugo y un oso de peluche, Sarapina se sentía más segura que en semanas. «¿Por qué?», escribió en su teléfono, mostrándole un semáforo en rojo. «¿Por qué sigues apareciendo por mí? No me debes nada». Elías se detuvo, queriendo darle a su respuesta la atención que merecía. Se giró para mirarla de frente, asegurándose de que pudiera ver sus labios con claridad. «Cuando Sara se estaba muriendo, aprendí la diferencia entre la lástima y la compasión. La lástima distancia. La compasión conecta. No intento salvarte, Sarapina. No necesitas que te salven. Pero creo que quizás necesites a alguien que te vea. Solo a ti. No al director ejecutivo, ni a la inspiración, ni al objetivo, solo a ti». La vulnerabilidad en sus palabras la dejó sin aliento. Señaló lentamente. «Ya no sé cómo ser solo yo. Hacía tanto tiempo que nadie quería esa versión». Entonces, tal vez Elías respondió con señas, sus movimientos adquiriendo mayor seguridad. «Podemos resolverlo juntos». La investigación sobre la manipulación de los frenos se intensificó durante los días siguientes. Las imágenes de seguridad mostraban una figura con un mono de mantenimiento cerca del coche de Sarapina, pero su rostro estaba oculto por una gorra de béisbol. Sin embargo, la observación de Elías sobre la grasa de aviación resultó crucial. Solo 3 proveedores en la ciudad tenían ese grado específico, y uno había completado recientemente un gran pedido a las instalaciones de pruebas subsidiarias de Crossview. Amanda trabajó con un investigador privado para rastrear la conexión. Descubrieron que Clinton Hayes tenía una tarjeta de crédito corporativa de Crossview, técnicamente para desarrollo comercial,
pero las compras incluían un juego de llaves especiales de una tienda de repuestos para automóviles el día anterior al incidente. El rastro digital era escaso, pero sugerente. Mientras tanto, la narrativa mediática estaba cambiando. La historia de los frenos saboteados se había filtrado. Con la especulación descontrolada sobre si el CEO rechazado estaba siendo atacado, Sarapina se encontró en el centro de una conversación más amplia sobre discriminación, sabotaje corporativo y la vulnerabilidad de los líderes con discapacidad en industrias competitivas. A pesar de todo, Elías se convirtió en una presencia constante. No intentó involucrarse en el drama corporativo, pero se hizo presente de pequeñas maneras. Una revisión de mensajes de texto. En café. Entregado en su oficina a altas horas de la noche. Enseñándole a Audrey nuevas señas para compartir con la señorita Sara durante sus cenas cada vez más frecuentes. Él entendía los límites, siempre preguntaba antes de tocar, mantenía el contacto visual. Durante las conversaciones, aprendía el ritmo de la comunicación por señas con una dedicación que la conmovió profundamente. Una noche, mientras Audrey practicaba violín en el apartamento de Sarapina, la niña había declarado que tenía mejor acústica que su casa. Elías y Sarapina estaban sentados en el balcón. Las luces de la ciudad creaban una sinfonía silenciosa debajo de ellos. Sarapina le había estado enseñando lenguaje de señas más complejo, y sus conversaciones habían evolucionado de intercambios básicos a discusiones de matices. «Tengo miedo», Sarapina dijo por señas. La admisión. No le costó la cruz ni el tablero, ni siquiera peligro físico. «Tengo miedo de convertirme en lo que quieren que sea, ya sea un símbolo o una víctima. Solo quiero ser una mujer que construyó algo asombroso». La respuesta de Elías fue reflexiva, sus señas deliberadas. «Estás construyendo algo increíble, pero también tienes derecho a ser humano, a ser vulnerable, a apoyarte en la gente a veces». Hizo una pausa y añadió, «quizás incluso volver a enamorarse». A pesar del caos y las complicaciones, la palabra amor flotaba entre ellos, visible en el movimiento de sus manos, tangible en el espacio que compartían. Los ojos de Sarapina se llenaron de lágrimas. Pero antes de que pudiera responder, Audrey apareció con su violín, insistiendo en interpretar su pieza de recital. El momento se disolvió en aplausos y ánimos, pero la semilla estaba plantada, esperando crecer. El avance llegó de una fuente inesperada. Un empleado de Crossview, perturbado por los rumores del sabotaje, presentó correos electrónicos que mostraban a Corbin Cross discutiendo tácticas de presión alternativas contra Whitmore Medtech, sin ordenar explícitamente la manipulación de la ruptura. Los mensajes crearon un patrón claro de acoso creciente. Combinado con los registros de la tarjeta de crédito de Clinton y las grabaciones de seguridad, fue suficiente para que las fuerzas del orden abrieran una investigación formal. Pero Cross no había terminado. Orquestó una campaña viral que sugería que Sarapina estaba usando su discapacidad para conseguir contratos por compasión. Que Arcadia era una tecnología inferior que se escondía tras un teatro de diversidad. Los ataques fueron brutales, coordinados y efectivos. La junta directiva de St. George volvió a dudar, sugiriendo un periodo de reflexión antes de tomar decisiones. Sarapina se encontraba en una encrucijada. Podía seguir luchando en la sombra, dejando que abogados y equipos de relaciones públicas se encargaran de la batalla mientras ella mantenía un perfil bajo. O podía hacer algo que la aterrorizara más que el fracaso o el sabotaje corporativo. Podía ser visible y decir su verdad en su propio idioma. La conferencia de prensa estaba programada para un jueves por la mañana. Amanda había abogado por un formato tradicional, con Sarapina hablando a través de un intérprete, manteniendo la apariencia profesional que hacía que los oyentes se sintieran cómodos. Pero Sarapina tenía una visión diferente. Demostraría Arcadia en tiempo real, mostrando en lugar de contar, haciendo de su medio su mensaje. La sala estaba llena de medios de comunicación, inversores y representantes del sector sanitario.
Un fondo blanco inmaculado mostraba la interfaz de Arcadia, lista para subtitular lo que se dijera. Pero cuando Sarapina subió al escenario, se sentó frente al micrófono y comenzó a hablar por señas. Sus movimientos eran fluidos, enfáticos y sin complejos. Arcadia traducía en tiempo real las palabras que aparecían con sutiles animaciones que capturaban la emoción de sus señas. No habló de discriminación ni de compasión. En cambio, habló de innovación nacida de la necesidad de los 38 millones de estadounidenses con pérdida auditiva que merecían igualdad de acceso a la información, de un futuro donde las barreras de la comunicación se disuelvan gracias a la tecnología. Soy sorda, declaraban sus señas, traducidas al instante en la pantalla. Esta no es mi limitación. Es mi especialidad. Cada día navego por un mundo diseñado para personas oyentes. Esa navegación me ha enseñado a ver soluciones donde otros ven problemas. Arcadia existe porque yo la necesitaba. Y millones de personas también la necesitan, continuó. Sus señas se volvían más apasionadas. Alguien intentó silenciarme cortándome la línea del sujetador. Alguien más intentó avergonzarme grabando mi rechazo. Pero el silencio no es sumisión. Es mi lengua materna. Y en mi lengua, les digo que no nos detendrán. Ni el sabotaje, ni los prejuicios, ni quienes piensan que la discapacidad significa incapacidad. Entonces hizo algo sin precedentes. Invitó a Elías y a Audrey a subir al escenario. Audrey, con su mejor vestido y una sonrisa entreabierta, hizo señas con entusiasmo sobre aprender a hablar con las manos. Elías hizo señas con más cuidado, explicando cómo el lenguaje de señas americano, ASL, había abierto el mundo de su familia. Cómo la comunicación se basaba en la conexión, no solo en las palabras. Este hombre, dijo Sarapina, señalando a Elías, no es mi salvación. Es mi igual. Me vio como una persona que merecía respeto. Nada más, nada menos. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros quiere ser visto. Ser escuchados en cualquier idioma que hablemos. La demostración fue impactante. Mientras Sarapina señuelos, Arcadia captó no solo palabras, sino contexto, emoción e incluso humor. Cuando Audrey Señuelos bromeó sobre que su violín sonaba como un gato, el sistema añadió un emoji juguetón. Cuando Elías señuelo sobre la pérdida y la renovación, las palabras aparecieron con suave gravedad. La tecnología no solo traducía, se comunicaba. Entre el público, los periodistas que habían venido por el escándalo se encontraron presenciando una revolución. Los miembros de la junta del Hospital St. George intercambiaron miradas, viendo no solo un producto, sino un cambio de paradigma. Incluso los periodistas tecnológicos más curtidos se conmovieron al ver a la familia de la niña de 7 años señuelos mientras observaban a Sarapina y a su padre. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En cuestión de horas, la conferencia de prensa se había compartido millones de veces, no como una burla, sino como inspiración. El hashtag hablar con las manos sobre los números explotó con personas que compartían sus propias experiencias con el lenguaje de señas, la discapacidad y las barreras de comunicación. Las organizaciones de derechos de las personas con discapacidad se unieron a Whitmore MedTech. Los principales hospitales comenzaron a contactar, queriendo formar parte de la revolución de Arcadia. Más importante aún, las fichas de dominó legales comenzaron a caer. Las pruebas contra Crosby desencadenaron una investigación federal por sabotaje corporativo. Clinton Hayes fue arrestado por cargos de imprudencia temeraria. Corbin Cross, aunque no estuvo directamente implicado en la manipulación de las pausas, se enfrentó a un escrutinio que eventualmente llevaría a su renuncia. La narrativa se había invertido por completo, de un director ejecutivo discapacitado rechazado a un sistema corrupto expuesto. Pero para Sarapina, la victoria se sintió vacía hasta que pudo abordar lo que más importaba. Después de la conferencia de prensa, encontró a Elías ayudando a Audrey a empacar su violín. La niña corrió a acariciar a un perro de terapia en el vestíbulo del hospital, dejándolos solos. Lo siento,
dijo Sarapina en señas. Sus movimientos eran pequeños e inseguros. Me aparté cuando las cosas se complicaron. Estaba protegiendo a la empresa, pero también me estaba protegiendo a mí misma de sentir, de tener esperanza. Elías dejó el estuche del violín y respondió con señas. Entiendo la protección. Me he estado protegiendo desde que murió Sara. Pero Audrey me enseñó algo. Los muros que alejan el dolor también alejan la alegría. Prefiero arriesgarme al dolor. Hizo una pausa y luego continuó haciendo señas con creciente confianza. Me encanta tu fuerza, pero también me encanta tu incertidumbre. Me encantan tus manos cuando hacen señas apasionadamente sobre Arcadia, y me encantan cuando tiemblan de miedo. Me encanta que estés cambiando el mundo, pero también me encanta que hagas reír a mi hija. Simplemente te amo. Los ojos de Sarapina se llenaron de lágrimas. Ella respondió con señas, sus movimientos fluyendo como el agua. Me encanta que me veas sin intentar arreglarme. Me encanta que aprendas mi idioma sin que se trate de ti. Me encanta que le estés enseñando a Audrey que ser diferente no es menos. Me encanta que me hagas querer ser lo suficientemente valiente para esto. Se besaron entonces en medio del pasillo del hospital con el grito de alegría de Audrey resonando en las paredes mientras corría a abrazarlos a ambos. No fue un final de película. Fue más caótico, complicado por los horarios de custodia, las reuniones de la junta directiva y los procedimientos legales en curso. Pero era real. 6 meses después, Whitmore MedTech salió a bolsa con la oferta pública inicial más exitosa en la historia de la tecnología asistida. Arcadia se estaba implementando en hospitales, escuelas y corporaciones de todo el país. Sarapina se había convertido en una voz poderosa, en lenguaje de señas y traducción, para los derechos de las personas con discapacidad en el mundo empresarial estadounidense. La tímida directora ejecutiva, que antes se escondía tras los correos electrónicos, ahora daba conferencias magistrales en lenguaje de señas, ASL, con Arcadia proporcionando traducción en tiempo real que preservaba la poesía de sus señas. Elías se había adaptado a turnos diurnos permanentes, lo que le permitía estar presente tanto para Audrey como para Sarapina. Había adquirido la suficiente fluidez en ASL como para discutir con Sarapina sobre dónde pedir comida a domicilio, consolarla después de reuniones difíciles de la junta directiva y susurrarle palabras dulces que no requerían sonido. Su vida juntos era una mezcla de idiomas, lenguaje de señas, hablado, escrito y táctil. La boda, 1 año después, fue pequeña y perfecta. Eligieron la playa de Maque al atardecer. El océano marcaba un ritmo más antiguo que las palabras. Sarapina vestía un blanco fluido que atrapaba la brisa marina. Las manos de Elías, con cicatrices, se mantenían firmes mientras firmaba sus votos. Audrey, ahora de 8 años y considerablemente mejor tocando el violín, tocó una melodía sencilla antes de servir como portadora de anillos y niña de las flores simultáneamente. Los votos fueron breves en inglés, pero elaborados en lenguaje de señas. Sarapina, en señas, dijo, me diste voz cuando el mundo intentó silenciarme. No hablando por mí, sino aprendiendo a escuchar con tus ojos. Prometo verte siempre, no solo mirar, sino verte de verdad. Estar presente en tu silencio y tu sonido, construir una familia donde todos los idiomas sean bienvenidos. Elías respondió con señas. Me enseñaste que el amor no necesita palabras, pero sí comprensión. Prometo seguir aprendiendo tu idioma, tus necesidades, tus sueños. Estar a tu lado. Nunca delante ni detrás. Para mostrarle a Audrey y a cualquier hijo que tengamos que las diferentes habilidades implican diferentes fortalezas. Para amarte en cada idioma que descubramos juntos. Cuando el oficial los declaró casados, se besaron mientras Audrey finalmente hacía señas con entusiasmo, provocando risas en la pequeña reunión. Mientras caminaban por la playa después, Sarapina hizo señas de familia. Elías hizo señas de para siempre y Audrey corriendo entre ellos hizo señas de casa. El fotógrafo capturó sus siluetas contra el atardecer, con las manos moviéndose mientras conversaban.
La risa de Audrey se la llevó el viento. Pero la imagen más impactante fue una que nadie fotografió esa noche. En su habitación de hotel, Sarapina colocó la mano de Elías en su garganta mientras tarareaba, dejándolo sentir la vibración de su satisfacción. Él colocó la mano de ella sobre su pecho, sobre su latido, creando su propio lenguaje privado de tacto y ritmo. Whitmore MedTech continuó creciendo con Arcadia, convirtiéndose en el estándar mundial de tecnología de traducción en tiempo real. Sarapina testificó ante el Congreso sobre la legislación de accesibilidad. Sus señas se traducían impecablemente con el sistema que ella misma había creado. Elías abrió su propia empresa de mantenimiento de aviación, especializada en equipos de adaptación para pilotos con discapacidades. Audrey creció siendo trilingüe en inglés, ASL y lo que ella llamaba el lenguaje del corazón, la comunicación única que su familia había desarrollado. Pero la verdadera victoria no residía en los elogios públicos ni en el éxito empresarial. Era en los momentos de tranquilidad en que Sarapina le enseñaba a Elías la seña de un nuevo término técnico. Él le mostraba los patrones de vibración de diferentes motores de avión. Audrey interrumpía para indicarle con señas que la cena se estaba quemando. Era en cómo habían transformado el rechazo en conexión, el sabotaje en fuerza, el silencio en su propia forma de elocuencia. La última escena que todos recordaban de su historia no era dramática. Era Sarapina, Elías y Audrey en la mesa de la cocina. 3 años después, con un nuevo bebé, Thomas, que nació sordo como su madre. Audrey le estaba enseñando su primera leche firmada mientras Elías preparaba el desayuno y Sarapina revisaba los contratos para la expansión de Arcadia en Europa. El sol de la mañana iluminaba sus manos en movimiento, creando sombras en la pared que parecían pájaros en vuelo. El amor, habían aprendido, habla en muchos idiomas. Y resulta que los suyos son manos.